Esto es nuevo para algunos, esto es nuevo para nosotros, para mi medio, para nuestros medios, pero esto no es nuevo, porque os decía un montón de empresas están trabajando con datos de forma rutinaria. Otro ejemplo de gente que se ha resistido muchísimo a pisar el mundo de los datos a tope es el mundo del fútbol, porque ha habido un rechazo gigantesco ahí a hacerlo, y ahora mismo tú cuando acaba un partido, esto es del año pasado, pero cuando acaba un partido de fútbol hay gente que vende herramientas como esta que tienes aquí, que se acaba el partido y tú puedes ver, pues no sé quién le ha dado un pase a quién, pones un tracker, ¿vale? Un tracker bastante sofisticado del Madrid-Barça el año pasado, de qué ha hecho cada jugador, en qué campo, qué ocasiones ha habido, qué disparos hay, qué probabilidad de acabar en gol tenía cada disparo según un modelo estadístico de sistema de goles esperados. O sea, el boom de esto es gigante. Digamos, el periodismo lo que somos es un poco muy vital. Cuando estás pensando en comunicar datos es tener como obsesión que los datos se vean. O sea, tu primera labor es, tú tienes los datos, da igual, bienvenido, les has dado credibilidad, son buenos, crees que están bien. Y lo siguiente es que se vengan. Y eso implica un montón de cosas. Implica luego los gráficos que vas a elegir, implica en qué posición los vas a colocar, implica si van a llevar una promo, lo que sea. Pero el atajo es, se tienen que ver, ¿no? Entonces, hay mil ejemplos. Os pongo uno de pandemia, que son esta información que publicó Google sobre la movilidad de las personas. Al principio de la pandemia muchas empresas se movilizan y abren datos para el uso público. Uno de ellos es Google. Google sabe dónde está todo el mundo, sabe cuánta gente hay aquí, ¿no? Entonces Google, vamos a compartir esta información de cómo se está moviendo la gente para ir al trabajo o para ir a hacer la compra. Es decir, ¿cuál es la movilidad? ¿Está la gente confinándose o no está la gente confinándose? ¿Dónde están siendo eficientes los confinamientos? ¿O está saltando la gente en determinados sitios? Entonces, para tener esa información y poder juzgar si la medida está funcionando y en qué grado funciona, pues Google libera los datos de movilidad por comunidad autónoma. Nivel comunidad autónoma, regiones de toda Europa. Y por motivos que tendrán una explicación, esto lo publican con unos PDF. Entonces tú podías ir a buscar el PDF de País Vasco o de Bruselas o de lo que sea. Y cada PDF tenía su historia, pero estaban todos aislados. Era bastante, digamos, luego publican un CSV, se puede usar un poco mejor, pero Google no hace una visualización de esto. Teníamos una inundación de datos, nosotros usamos esto varias veces para muchas historias, lo usamos para cosas, es interesante, pero nunca tenemos una visión de conjunto y nunca tenemos el tiempo de hacer la visión de conjunto. Bien avanzada la pandemia, pensamos, esos datos están infrautilizados. O sea, teníamos datos de toda Europa de esto, nunca hemos comparado si esto de verdad. Voy a contar la historia, pero en el momento que tú coges esos datos que estaban en un CSV y los pones en todas las regiones de Europa en un mapa, y pues eso, en azul tienes los sitios con movilidad normal, en rojo los sitios con movilidad muy baja. De golpe, bueno, podemos reconstruir esta historia. Podrías ver las ondas pandémicas, o sea, al final normalmente es donde la incidencia se dispara, confina el saco, se vuelve rojo, la gente se asusta, se vuelve rojo, ¿no? Es sí mismo. O sea, nosotros, lo que más le interesa a la gente es su vida, su casa, su barrio, su coche, su móvil. Entonces, si tienes datos sobre mí, sobre mi barrio, sobre mi calle, sobre mi colegio, sobre mi teléfono móvil, pones. O sea, pones. O si puedes dar esa personalización, es imbatible. Decía más cosas, te daba la incidencia de tu zona y tal, o sea, bueno, y si crecía o subía, o sea, bueno, tenía un poco más de información, pero no era riquísima la información esta, pero contestaba una pregunta brutalmente interesante para la gente que es, ¿está mi barrio confinado, está mi municipio confinado o no? Entonces, competir con ese valor de, ¿a dónde puedo ir? Entonces, tú puedes explicar la pandemia, puedes explicar un montón de cosas en la geopolítica de, no sé, Ucrania, tal, pero a la gente le viene muy bien saber si puede coger el metro o no puede coger el metro. Entonces, tener eso muy imbricado es muy importante. A mí se me olvida continuamente, pero es una que lo constatamos cada día, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Lo vemos en un montón de cosas. Esto es la pandemia, pero hacemos desde hace años estos mapas del voto calle a calle, que es pues, probablemente lo más leído que escribo yo, y es básicamente, estos son de las elecciones andaluzas, que son las más recientes, y bueno, pues la gente pues va a mirar cómo ha votado mi barrio, ¿no? Y cómo ha votado otro pueblo al que voy, cómo ha votado en vacaciones y tal. O sea, esta cosa de ir a ver un sitio, esto es muy atractivo, ¿no? Y tiene sentido. Y pasa con cosas loquísimas. Es decir, cuando, no lo sé, o sea, cuando Huawei estaban que los móviles Huawei iban a dejar de funcionar por no sé qué, dices, ¿cuánta gente tiene un móvil Huawei? Es un 5%.
puede ser lo más leído del periódico, una historia que solo afecta al móvil, de oye, no vais a poder usar el móvil, o WhatsApp va a cobrar 1 euro otra vez, y de golpe, se cae Twitter, y porque de golpe no va a Twitter, y te sale el periódico. O sea que, digamos, esas cosas como útiles, pero minucias útiles tienen interés, no te digo ya las cosas relevantes. Entonces, si tenéis la posibilidad de comunicar algo donde la gente se ve a sí misma, vea sus intereses, su colegio, sus centros, que es una decisión técnica. O sea, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de preferencia, no es una cuestión de variedades. Vamos a usar ahora uno de barras, porque es que el de antes ya era de columnas o de líneas. No, o sea, tienen un propósito. Tu gráfico tiene un propósito. Y cada gráfico puede tener varios propósitos. O sea, la misma información se puede usar para distintas cosas. El mapa anterior que os acabo de enseñar es un mapa para explorar. Es un mapa para busca tu pueblo y mira cómo votan tu pueblo. Es un mapa de exploratorio. Pero otros mapas tienen otras funciones, perdón, otros gráficos tienen otras funciones. Entonces, en el caso de COVID, que para mí, yo creo que acabó imponiéndose, pero digamos, la decisión que yo tomé ese primer día, que os digo, la primera historia que hicimos con datos de COVID, el 3-8 de marzo, cuando además no había visto muchos gráficos de COVID, porque no estaba en los medios todavía, fuera de España, nosotros nos tiramos mucho con la fiebre, con la evolución, con dos criterios, ¿no? O sea, con dos criterios. Por un lado, un gráfico como el de líneas que está aquí te dice, la columna, mira solo el de arriba si queréis, el azul, que es el de incidencia, pero por dar casos. Entonces, cuanto más alta, o sea, el nivel, digamos, de azul, te dice si hay mucha incidencia o poca incidencia, que es información relevante. Hay muchos casos y pocos casos, por 1 millón de habitantes, por 100.000, lo que queráis, en 15 días, da igual. Pero hay mucho y poco. ¿Cuánto virus hay? Y más importante que eso, porque eso lo podríamos representar en un gráfico de barras, o incluso en un mapa, que te pinta unas zonas con mucho COVID, otras con poco. Pero lo más importante, os decía antes, del dato más relevante de COVID en cada instante, vas a ver cómo estamos, estamos bien, estamos mal, está regular, es la tendencia. Está esto en crecimiento exponencial. Está bajando, está subiendo. Entonces, para ver esa tendencia, la evolución temporal es lo que nos pedía. Por eso los mapas en COVID, en general, a mí no me fascinan, los usamos relativamente poco y no me encantaban, porque te faltaba eso. Bueno, hay mucho y poco, pero hay menos que ayer. Porque luego hemos aprendido todos que el virus básicamente tiene dos modos, ¿no? O sea, o está creciendo hacia exponencial o está bajando. O sea, hemos visto mesetas, hemos visto otras cosas mayores. Pero tú ya estás explotando siempre la técnica que tú leer ese patrón ya sabes hacerlo. Entonces, esta idea de dividir la información en un mosaico como el que tenéis aquí es muy potente en general. Y esto se llama small multiple, bueno, pues repetir algo muchas veces, es pequeñito, bueno, ya está. Se usa muy poco, la tentación es ponerlo todo en el mismo gráfico, no se vería, las 17 líneas una encima de otra es imposible. Cuando se cruza Galicia con Extremadura ya no ves nada, no es como... Entonces, esa técnica relativamente poco usada, jamás, en lo que sea, es trivial, son 5 minutos y te lleva muy lejos. En general yo creo que es una herramienta infrausada y al alcance de todo. En COVID era muy potente, además en salud en general es muy potente porque tendréis muchas veces el reto o la tentación de no saber elegir cuál es la métrica buena. ¿Tengo que poner el gasto en farmacológico en comunidades autónomas por habitante o no lo hago por habitante o lo hago en un año o lo hago en un periodo de 5 años? O sea, cuando tienes 7 datos distintos, 7 indicadores que muestran cosas distintas, en una tabla puedes poner 6, los 3. O sea, a veces no se puede elegir, a veces no quieres elegir. Y es bueno, si miramos las realidades desde este ángulo, es una columna, el ranking es este, si miramos las realidades desde otro ángulo, la realidad es otra, el ranking cambia. Las tablas te dan mucho juego para eso, la complejidad en general se lleva bien con las tablas. En la comunicación de datos se va a conseguir así. Entonces, controlando el flujo. Entonces, el texto y los gráficos van unidos, es la regla número 1, es asequible. Luego hay cosas en comunicación, en datos y no datos. Entonces, me paro porque para mí que se ha vuelto muy importante, es una de las cosas que me interesan, que es bueno, la atención, luego hablaré de eso, la atención se ha vuelto escasísima. Entonces, el titular es tremendamente potente, tremendamente importante. Volveré a hablar de esto, pero en general los titulares tienen que estar pensados como mínimo con 2 objetivos en mente. Y el primero es transmitir lo esencial, que es igual más clásico, pero el segundo, que yo no sé si es el segundo a día de hoy o es el primero, es captar la atención. Pocas veces meto 3 párrafos antes del primer gráfico, si digamos es una historia de datos y los datos son centrales.
Y si lo puedo poner en el segundo párrafo, mejor. Porque la gente ya te va a abandonar, todo el rato estás perdiendo gente. Cada vez que va avanzando tú vas a perder gente. Entonces yo continuamente estoy viendo cuánto puedo sostener a la gente. La gente la pierde, nadie llega al final, muy poca gente llega al final, ¿no? Su móvil los interrumpe con cualquier cosa mejor que tú, ¿no? Entonces, lo mejor que tengas, ponlo lo primero. Usa listas, usa negritas, esto lo sabéis, esto no es el dominio para aquí, pero en general, hacer todo lo que puedas para retener la atención es parte del trabajo. Usa un estilo coherente, esto ya es muy de visualización, todos los gráficos son rosas porque solo necesito un color en una historia y no sé si pues una cosa, si hubiese dos grupos en el gráfico, pues habría rosa y azul, ¿vale? Pero no cambiéis los colores, el color tiene una función, todo tiene una función, ¿no? Esta es la historia. Bueno, tengo más ejemplos que me procedo a saltarme para seguir cubriendo terreno. En la pandemia, tono conversacional. También te lleva muy lejos. Yo las historias más complejas, más sofisticadas que escribo en el país, las escribía en la newsletter. Y es como, la newsletter es un formato menor, ¿no? ¿Por qué la newsletter es donde puedes exponer a más complejidad? Por varios motivos, pero uno de ellos importante es el tono. La newsletter está escrita, como muchos formatos digitales, en tono conversacional. Esto es un mail, como que lo mandas tú a gente. Entonces estás colándote en el buzón para contarles lo que sea. En este caso, cómo va la vida. Entonces, el tono conversacional tiene varias ventajas en sí mismas que no me detengo, yo creo que es el tono de internet y va a seguir siéndolo, pero con la complejidad tiene una ventaja, que es que incluye de serio, o es fácil, ser muy cauto, ser muy, no sé, humilde no es la palabra, pero digamos ser, bueno, desproverte en gran medida de autoridad. Es un tono, además es un link. O sea, ahí no hay nada, es como empiezas el texto, tú te están llevando con la información y acaba en un link que es, si no te has vacunado, vacúnate. Y un enlace es como un envío de acción. O sea, ¿cuánta gente habrá vacunado porque este esté escrito así? Bueno, la página es muy buen ejemplo ese de cómo la síntesis, el subrayar lo más importante, subrayar los destacados, es sintético y bueno, yo creo que obviamente no todos tenemos la responsabilidad de una administración haciendo algo así, pero a veces tenemos responsabilidades parecidas y es bueno saber que cuando quieres ser eficaz en la comunicación esto es lo que intenta. En un periódico podía tener un sentido del mensaje, el sentido lo entiendo de, bueno, era alguien que tenía el periódico en sus manos, y eso es lo que iba a hacer, iba a leer el periódico. Estaba esperando a alguien, estaba en su casa en el rato de leer el periódico, estaba en el metro. Y conforme iba pasando páginas y caía en la tuya, sus alternativas eran, los que lo habéis leído todavía, pues es seguir. No vale leerlo ahora el periódico, era cuando leías el periódico en ese mundo. Pero estaba bien escribir para todo el mundo, porque igual te estaba leyendo a alguien que, bueno, está en esa página, o se ha acabado el periódico, le he dado una vuelta y he vuelto a empezar porque no tengo tiempo y ahora voy a leer lo que no me interesa. Y mi segunda pasada me caía alguien y entonces podía ser mi abuela, ¿no? Y tenía que escribir para esa persona que no sabe nada del tema y en realidad no le interesa. Pero esa gente en internet no te lee. O sea, nadie lee algo que no le interese ya. O sea, ¿quién lee en el móvil un artículo por el que no tienes curiosidad? Ojalá leer las cosas que quiero leer, que me interesan. No tengo tiempo para leer lo que quiero. Entonces nadie lee cosas, nadie clica una historia sobre un tema que no le interesa. Entonces, si tú escribes sobre lo que sea, es un poco particular, por eso os decía que no vale para todo, pero si estás escribiendo sobre las elecciones en Estados Unidos, pues no os interesa las elecciones de Estados Unidos, no vais a leer sobre las midterms que son en 15 días. Pero el que le interesa, o el que clica, pues tiene un interés. Entonces, yo creo que eso nos empuja un poco, se explica por qué van un poquito el listón de asumir que la gente sabe un poco más de la historia. O sea, aburrir a la gente, nadie quiere que la aburra, ¿no? Pero dar complejidad, o sea, hay más espacio para dar más complejidad porque tu lector medio está más interesado. Entonces, en gran medida o en muchos ámbitos, yo creo que esa es la realidad. Escribimos para nichos y de ahí el libro se acaba de publicar hace 15 días y exactamente sobre esto. Se llama Piensa claro y son 8 reglas para descifrar el mundo con datos. Pero, digamos, mi punto o la idea que dejo aquí, esta es una parte difícil y a mí, digamos, me ha ocupado el libro entero y es la parte que me he sentido un poco más impulsado a escribir un libro, aunque
podría haber hecho más enfocado a datos o en visualización, pero me parecía que donde veía yo, bueno, que es donde hay más sutil. Os he dicho muchas veces que esto es fácil, esto no es fácil, no es, esta es la parte que no es tan fácil. Entonces es donde por eso por la parte donde me he explayado. Pregunta y no te puedo poner la respuesta en un titular porque el mundo es complejo y no cabe en un titular. Sería Pero si te interesa esa pregunta, dentro me he tomado el trabajo de escribir 2000 palabras y meter 5 gráficos y 5 expertos. Entonces, aunque no te puedo dar una respuesta, te voy a dar algo. Entonces me parece bien titular con preguntas, solo con preguntas. Pero si tengo una respuesta, la meto en el titular. Esa fórmula de pregunta-respuesta es muy exitosa, muy clicada, a la gente sale feliz también de ahí dentro, o sea, está bien.